Buenas noches, estimados estudiantes. Hoy día trataremos la tabla de distribución de frecuencias de variables cuantitativas continuas correspondientes a la semana 06. En el índice de contenidos tenemos identificación de los datos estadísticos, organización y presentación en tablas de distribución de frecuencias e interpretación, y luego ejemplos de aplicación. Empezamos entonces. También, mucho Randall, el elemento de capacidades, reconoce y organiza información y funciones variables en estudio y las clasifica. Una vez que tenemos los datos recopilados a través de las técnicas e instrumentos apropiados, los empezamos a ordenar y organizar en cuadros, en tablas, en gráficos. Y para eso tenemos que seguir un pequeño procedimiento. Ese procedimiento es cuando nosotros vamos a tener que conocer con cuántos intervalos vamos a trabajar y cuáles van a ser sus intervalos de clase, de cuánto en cuánto va a ir ese ancho de amplitud de clase. Y para eso vamos a utilizar esta fórmula que se llama fórmula del método de Sturges, que es la cantidad de intervalos va a ser igual 1 más 3,322 logaritmo de la muestra. De esa manera, cuando tenemos ya los datos recogidos, podríamos trabajarlos de la siguiente manera. Por ejemplo, acá en la institución educativa Santa María se tiene información referente a puntuaciones en un test de habilidad mental de una muestra de 30 estudiantes. Primero, tenemos que hacer nuestro análisis estadístico como en cualquier otro estudio. Primero, ¿cuál es la población que se ha tomado? En este caso, todos los estudiantes de la institución Santa María. Eso sería la población. La muestra es la cantidad de personas que se han encuestado, la cantidad de alumnos que se encuestó. En este caso son 30 estudiantes. Y cuando queremos saber cuál es la unidad de análisis, unidad de estudio, es un estudiante. Y ahora elaboraremos una tabla de distribución de frecuencias. Seguimos el procedimiento pequeño que dijimos, miramos en todos los datos, hallamos el rango primero, dato máximo menos el dato mínimo. En este caso, estamos viendo de aquí de esta tabla que los números más pequeños son el 55 y el más alto es el 110. Entonces, podemos construir nuestra tabla de esa manera, haciendo la diferencia entre el mayor y el dato menor. Sale 55. Aplicamos la regla de Sturges, la fórmula que dice 1 más 3,322 logaritmo de 30, y ejecutando nos sale 6 intervalos. Entonces sabemos que vamos a tener 6 intervalos. Queremos saber de cuánto en cuánto va a ser la amplitud o ancho de ese intervalo. Entonces para eso utilizamos la fórmula sencilla que la amplitud va a ser igual el rango sobre la cantidad de intervalos. En este caso, haciendo la operación, la amplitud sería 10. Y de esa manera continuamos formando nuestro intervalo de 55, que es el valor mínimo, y el valor máximo, que es 110, pero haciendo con el intervalo, cada intervalo con su amplitud, que va de 10 en 10, entonces aquí el último va a caer en 115. Se queda allí, no interesa, no altera en los cálculos porque ya no van a haber datos más de 110. Continuamos entonces mirando esta tabla de distribución de frecuencias. Como ya sabemos, las columnas, en este caso, son columnas y filas. En esta columna está la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia porcentual, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa acumulada y la frecuencia porcentual acumulada. En esta parte se introduce un nuevo concepto que se llama marca de clase, llamado también punto medio de clase. Entonces, la interpretación sería de la siguiente manera. La frecuencia siempre indica a los sujetos el estudio, que en este caso el total de la muestra es 30. Sumando todo esto,
que se llama frecuencia absoluta, la sumatoria de la frecuencia absoluta es igual a la muestra. Si no sale igual a la muestra, en alguno de los componentes de estas filas nos hemos equivocado, merece corregirlo. En la interpretación, ¿cómo lo interpreto? Aquí dice 7 estudiantes tienen coeficiente intelectual entre 75 y 85. Y cuando quiero leer aquí, diré 23,33% de estudiantes tienen coeficiente intelectual de 75 a 85. A ver, el 10%, aquí hay dos 10%, el primer 10% que sea esta, el primer 10% nos indica que 10% de los estudiantes tienen coeficiente intelectual entre 55 y 65. Así, y otra forma de preguntar sería, ¿cuál es el valor numérico de la frecuencia absoluta 2? Estaría acá hablando de la fila 2. La frecuencia absoluta 2 vale 3. Su valor es 3. ¿Qué significa? Que 3 estudiantes tienen coeficientes intelectuales entre 65 y 75. Y eso sería la forma de interpretar. Y así haremos en todos los problemas que encontremos propuestos y resueltos, tenemos oportunidad de resolver. Acá tenemos de que esos datos, una vez hechos en la tabla de distribución de frecuencias, nos permite también representarlos en gráficos llamados también gráfico de barra o histogramas. En este caso, el histograma de frecuencia, acá están los intervalos en el eje X y la cantidad de sujetos o estudiantes en el eje Y. La base de cada rectángulo es cada intervalo, y se va leyendo de esa manera. Aquí también todos son histogramas, estas son las frecuencias acumuladas, como su nombre lo indica, lo encontramos acumulando, y por tanto sus gráficos también son unas escaleras que se van cada vez más altos, como irse al segundo, tercer piso, cuarto piso de un edificio. Igual en la frecuencia porcentual acumulada, las acumuladas se van hacia la parte superior, como que fueran grados a los edificios o tamaño de edificios. Continuamos. Luego también podemos hablar de polígonos. Los polígonos se forman tomando en cuenta los puntos medios de cada barra y se juntan. Y el primer punto se junta a la primera variable. Y el último punto también al último valor que es 115 en la tabla de distribución de frecuencias. Y estos valores son valores de la marca de clase. Entonces recuerde que los polígonos están formados por la intersección de la marca de clase y los sujetos de estudio, la cantidad de individuos de estudio. Y en este último gráfico se puede representar así, se está viendo cómo se pone, cómo se forma el polígono. Entonces, cuando me pidan a representar el polígono, haría así con lápiz los histogramas y luego paso estos puntos. Y si me dicen solamente representa el polígono, borro las barras y quedaría solamente el histograma. Entonces, continuamos explicando. Ahí también tenemos igual. En este caso, tenemos las notas de 35 estudiantes. Como son datos, estos son datos discretos que realmente debería ir como una tabla de distribución de frecuencia como de datos discretos, es decir, con un solo valor en cada celda. Como son variable 35 y puedo proceder a la aplicación del proceso de variables cuantitativas continuas, si cumple esos 3 pasos, se puede hacer en intervalos. En caso de que la amplitud de clase me sale 1, entonces no vale la pena hacer los intervalos, vale la pena solamente tratarlos como que fueran una variable discreta. En ese aspecto se tiene que tener en cuenta. Por ejemplo, acá, si procede con esos datos, miren, se hizo las pruebas, acá, todas estas pruebas se han hecho y resulta que debe tener 5 intervalos de clase. 5 intervalos de clase, se procede, entonces, aquí, esta hoja para su interpretación, cuando tengan ustedes en un momento libre, lo
ejecutan, lo realizan en casa. Acá también tenemos ejercicios que le hemos dejado para que se vayan ejercitando y la forma que les hemos estado enseñando, cómo deberían de ejercitarse para no equivocarse. Utilicen colores, pueden tachar, pueden marcar, de esa manera tendrán tiempo como para que ejecuten esos ejercicios y otro para que no se equivoquen, o por lo menos se equivoquen menos. Entonces, esas son las formas que les estamos mostrando. Siempre recuerden que hagan los análisis primero y si les dan un conjunto de datos, hagan estas pruebas, 3 pasos en las pruebas. Los 3 pasos es muy importante. Una vez que tengan la tabla de distribución de frecuencias, aprovechen e interpretarlos. Otro es tablas incompletas. Las tablas incompletas también es importante que ustedes aprendan a llenarlas. Pero, ¿qué es lo que tiene que saber la teoría? Que la marca de clase es el punto medio. Acá, por ejemplo, ya nadie viene a decir cuánto sale. Aquí es punto medio, aquí también punto medio, es decir, semisuma de cada intervalo. Basta sacar para el primero y de saber cuánto es la amplitud de clase, yo le sumo al primero que saqué la amplitud de clase de cada valor y así habré terminado. Aquí la propiedad que debo saber que en esta columna la suma de toda esta frecuencia debe ser 80. Por tanto, acá me están dando el dato. Este 5, este 80 me dan como dato. Entonces, ¿cuál es que tengo que hallar? Acá, ¿cómo hallo 5 entre 80? Ahí está. Si yo tengo ese valor, multiplico, por ejemplo, esta frecuencia negativa, multiplico por 80 y ya tengo ese valor. Este valor que hallé, lo multiplico por 80 y ya tengo este valor. Y tengo que saber las propiedades. Aquí vamos a mirar y que ninguno tenga diferente de 0 como primera cifra. Todos tienen 0, empiezan con 0, todos con 0, y la suma recién da a 1. Y luego, así podemos ir estudiando y repasando puntualmente. Acá les dejo una serie de ejercicios como para que se ejerciten y vale la pena resolverlos e interpretarlos. Acá tenemos varios. También tengo acá indicado tablas incompletas que es importante que ustedes lo sepan resolver. Ahí tenemos las tablas y en este caso tablas incompletas no son muy sencillas, pero tienen que pensar, como les dije, en cuanto a los conceptos. ¿Qué significado tiene esta frecuencia absoluta? ¿Qué significado? Que cuando yo subo toda esta columna debe darme a la muestra. La marca de clase es la semisuma. A ver, ¿qué es semisuma? 4 más 0, 4, entre 2, 2. Acá, 8, 4, 12, entre 2, 6. Entonces basta sacar el primero. Aquí va de 4 en 4, la amplitud de clase de 4 en 4. Entonces a este le sumo 4, 6. A este 6 le sumo 4. Y así puedo encontrar esta marca de clase. Y acabando, completando, principalmente con la frecuencia, ya puedo hallar todos los datos que a mí me faltan. Entonces, en este sentido, vamos a dejarles esos ejercicios para que ustedes tengan oportunidad de resolverlos y analizarlos e interpretarlos. Por esta oportunidad, gracias por el interés de mejorar cada día, gracias por su atención prestada, gracias por el compromiso que tienen con su educación, gracias por la comprensión y gracias por su participación. Muchas gracias y será hasta la próxima clase.